Este próximo 15 de marzo daré la clase Consultor Cósmico Manejo de Energías. Será de manera virtual y es para que tú aprendas a entender cómo funciona la energía negativa, cómo funciona la energía positiva y cuáles pasos debes hacer para que nada malo te llegue a perjudicar ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus descendientes, ni a tus padres. Pero si quieres empujar más allá tu poder, puedes adquirir el consultor cósmico número 1 método y el método consultor cósmico número 2. Con esto tendrás una libertad económica porque puedes llegar a trabajar de esto, dar consultorías de manera virtual o también en físico, como lo hago yo. Así que no te perdas esta oportunidad. Consultor Cósmico, Manejo de Energías, 15 de marzo. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Hoy desde Suecia vamos a viajar virtualmente hacia las Islas Canarias, hacia Tenerife, en donde en alguna ocasión hemos hablado de esto, pero no habíamos podido contactar o concretizar algunos ponentes que se especializan en esa materia allá en el sur de España. Pero bueno, hoy los astros sí se alinearon y tenemos a Diego Lorenzoni, así como a José Figueroa. Bienvenidos, amigos. Buenas tardes, Marcelo. Me gustaría empezar de lleno. Diego, tú eres italiano que ahora radica en Tenerife, ¿verdad? Sí, es correcto. Yo desde hace más de 14 años vivo aquí en la zona de Tenerife Sur. Sí, correcto. Diego, Y ¿por qué empezó a llamarte a ti la atención el fenómeno ovni extraterrestre? pues a mí me empezó a llamar la atención todo este fenómeno desde cuando tenía 11 años prácticamente, cuando tuve mi primer avistamiento en mi zona, en un pequeño pueblo de la Toscana, donde pude ver unas 7 esferas blancas por encima de la montaña, delante de mi casa. Y desde ahí la cosa ha ido subiendo a más con el pasar de los años, pero claramente en aquel entonces no había internet, no había nada de estas clases de cosas modernas. Y entonces empecé a leer libros sobre libros y con el pasar de los años esta cosa se ha ido a más y a más. Y hoy en día prácticamente me ocupo el 50% de mi vida está dedicada al tema de los ovnis, mientras el otro 50% está dedicado prácticamente al estudio del cielo desde el punto de vista profesional. Tú eres Entonces, astrofísico. yo me ocupo, vale, yo tengo un título en astrofísica y formación planetaria. A lo largo de mis años he hecho distintos cursos también con universidades tanto de Arizona como de Edimburgo por el tema de la astrobiología, porque me gusta mucho el tema claramente de la vida en otros mundos, en otros planetas, por supuesto. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención el cielo desde muy, muy pequeñito. Y de hecho, sigo trabajando en esto hoy en día, en el mundo de la astronomía. Mira, una pregunta referente a eso. Como te gusta mucho el tema del espacio exterior, ¿tú qué opinas del 3i Atlas? Porque es un tema que ha dado mucho de qué hablar todo el año pasado e incluso este año. ¿Cuál es tu valoración de este cuerpo estelar? ¿Es realmente algo Bueno, artificial? No. ¿Cuál es tu valoración de ello? sinceramente, hay muchos objetos quizás interestelares ahí fuera que todavía no hayamos conocido porque el universo es tan vasto, tan grande, que seguramente sabemos muy poco. De hecho, en astronomía se opina que conozcamos solo el 5% del universo. Esto indica que el 95% todavía está desconocido a la ciencia y al mundo. Entonces yo creo que es posible que el 3 y Atlas, debido también a mucho de su manera de portarse con muchos factores que hemos visto que había muchísimas anomalías relacionadas a este objeto, puede ser claramente un objeto de origen no natural, entonces que pueda ser algo artificial hecho por una civilización claramente mucho más desarrollada desde el punto de vista tecnológico respecto a la humana. Y de hecho se ha hablado muchísimo durante casi un año del 3 y atrás y de repente ha desaparecido casi al 99% de los comentarios de internet por todas partes.
Esto no sé si es porque hemos llegado a, de verdad a saber lo que es ese objeto interestelar o porque simplemente se ha perdido el interés hacia él. Yo sinceramente, esta es mi opinión personal, yo creo que el 3 y Atlas sea un objeto de origen desconocido, un objeto volante enorme, ¿ok? Masivo, desconocido, que quizás haya venido hacia el sistema solar para hacer quién sabe qué cosas. Entonces yo no creo que sea de origen natural, creo que sea de un objeto de origen quizás no humana, ¿ok? Que alguien lo haya construido y que a nuestros ojos también parezca que sea como un asteroide o una cosa similar. ¿Qué te hace pensar que ese objeto no es natural? ¿Qué es lo diferente de este objeto a los demás? Pues mira, yo seguí muchísimo el científico Avi Loeb, como todo el mundo claramente, y este señor me encantó mucho porque pudo evaluar el objeto desde el punto de vista científico con pruebas empíricas, con todos los medios que tenía a su disposición, y se dio cuenta que, por ejemplo, había una diferencia entre la aceleración y la velocidad, mostraba una aceleración inusual, es no explicada desde el punto de vista de la gravedad y con velocidades muy elevadas, alcanzó hasta unos 205.000 kilómetros por hora. Entonces estamos hablando de un objeto de verdad muy, muy rápido. Además, composiciones inusuales, normalmente los asteroides tienen una composición bastante alta, como los cometas, ¿no? Tienen una composición muy alta en agua. Normalmente está alrededor de un 80%. Esto tenía solo un 4%. Y este es un factor muy, muy atípico, sobre todo cuando se habla de objetos que cuando pasan cerca del Sol, o en este caso de nuestro Sol, se subliman y dejan esta cola, una cola muy grande, hasta miles de kilómetros, donde los elementos, el agua, se subliman y forman este rastro que podemos apreciar en el cielo. Con una anticola prácticamente había también este objeto, una estructura un poco peculiar, y además su brillo y la polarización eran totalmente diferentes. En cuanto el brillo inconsistente aumentó la actividad verdosa tras el perihelio y la polarización negativa extrema. Eso significa que prácticamente cuando el objeto se acercó al Sol hubo cambios bastante drásticos. Entonces yo creo que debido a todos estos factores, que son algunos, porque la lista, la verdad, el listado es muy, muy largo, donde se puede encontrar también en Internet, todos estos factores hacen que se opine que el objeto no sea de origen natural, que no sé, que esté hecho por parte de algunas personas, de algunos seres en este caso, de otros mundos. ¿Y a ti te ha convencido Aviloev o te has convencido a ti mismo a través de que has hecho tu propio análisis? Me explico un Mira, poco. te digo la verdad, yo me ha convencido, yo no, normalmente no me suelo, normalmente la gente no me convencen las pruebas empíricas, porque una persona puede ser mentiroso o puede no serlo, pero las pruebas empíricas son lo que hablan por sí solas. Mira, hay un término que es primera vez que yo lo escucho de cómo lo unen. ¿Qué es o cómo debe interpretar una persona una prueba empírica a una prueba científica? Una prueba empírica es una prueba que se puede demostrar a pesar de todo. Claramente, yo saco una fotografía ahora mismo a esta pantalla y tengo la fotografía de la pantalla donde estamos nosotros tres haciendo una videollamada por Zoom. ¿Ok? Entonces, esta es una prueba física, una fotografía, un vídeo, unos cálculos matemáticos que todo el mundo puede hacer. Claro, todo el mundo, entre comillas, científico que se dedican al tema pueden hacer y que los resultados siempre llevan los cálculos, perdón, llevan siempre al mismo resultado. Entonces, esta es una prueba inconfutable, una prueba empírica, algo que puedo demostrar empíricamente. Perfecto. Muchas gracias, Diego. José, ¿qué Gracias. opinas tú referente al 3 y Atlas? La historia del 13 Atlas es una foto perfecta de la situación en la cual nos hallamos en este momento, en este planeta, en nuestra sociedad, a estos niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, aparece este objeto con unas características que jamás había tenido ningún otro objeto, ¿vale? Es el tercer objeto que aparece de características interestelares y resulta que
desde la aleación en la que está hecho, la trayectoria que lleva, lo que me mencionaba antes Diego, la falta de agua, o sea, tiene una cantidad inmensa de anomalías, ¿vale? Y entonces, de toda la comunidad científica, solamente hay un científico, Avi Loeb. Avi Loeb, que ya había levantado bastante polvo cuando apareció el famoso Oumuamua, que él dio a entender que esto también era algo muy peculiar. Entonces Avi Loeb empieza a hacer cálculos, empieza a hablar ciencia y empieza a mostrar toda una serie de pruebas empíricas. Y a la vez empieza libremente como científico, empieza a hacer una serie de teorías de lo que puede ser esto, del etcétera, etcétera, etcétera. Y la comunidad científica, en vez de entrar en un debate con él, en el que tiene algunos a favor, otros en contra, resulta que toda la comunidad científica se alinea en su contra. Aquí hay otro abanico de opciones, fíjate que se me acaban de venir. Bueno, yo creo que aquí no nos va a dar chance de tocar los temas de las Islas Canarias porque creo que también es importante, aprovechando todo lo que ustedes saben. Pero fíjense este planteamiento que les voy a dar. Viene la NASA y estudia y busca, quiere encontrar microorganismos. Sí. El proyecto Galileo busca vida extraterrestre y yo creo que estamos en una época vida en donde... extraterrestre inteligente. Exacto, vida inteligente extraterrestre. Y creo que estamos en una época donde todas las carreras universitarias deberían ahora cruzar la frontera e intentar buscar algo allá afuera. Mira, les voy a poner un ejemplo. La arqueología. La arqueología, obviamente, va buscando vestigios de civilizaciones antiguas. Mayas, aztecas, de distintas civilizaciones. Pero no sé si ustedes se han fijado que, por ejemplo, en el planeta Marte, la sonda Viking encontró un rostro. ¿Ustedes lo han visto? Sí, sí, conozco. Ese perfectamente pudiese ser el área de trabajo de un arqueólogo. Pero ¿cómo se le llamaría en este caso si un arqueólogo intenta estudiar algo desde la Tierra hasta allá? Arqueoastrología, arqueoastronomía, Arqueoastronomía. De hecho, se habla de arqueoastronomía. De hecho, hay un curso, hay cursos de arqueoastronomía. Ok, imagínate ese, arqueoastronomía. Está ese rostro del planeta Marte, pero hay otros fenómenos todavía que me llaman la atención. Tú lo debes de saber, Diego, también, probablemente la luna de Marte, que se llama Iapetus. Sí. La luna de Marte, Iapetus, es muy curioso porque parece como que alguien la ha soldado. Tiene toda una cresta alrededor, ¿verdad? Ese es un objeto de estudio también. Y no digamos que en otra de las lunas del planeta Marte hay un monolito. ¿Ustedes lo han visto? No. Pues sí, lo he visto. ¿Lo has visto? Sí. ¿Qué hace un monolito ahí? Ya hay estructuras que se pudiesen estudiar. Es decir, las carreras se van a amplificar. Porque empezar a estudiar estructuras antiguas que el ser humano terrestre obviamente no los hizo. En eso Mira, de hecho, en Suecia, me parece que fue en Suecia, que a la universidad han puesto como un curso sobre ovnis, sobre ufología. Fue el primer curso a nivel mundial de una universidad que habla abiertamente de objetos volantes no identificados. Así que estamos hoy haciendo cosas poco a poco, muy despacito, pero algo se está moviendo. Y sinceramente, con todos estos telescopios que tenemos a nivel mundial, admirando las 24 horas el cielo, tanto de día como de noche, yo creo que es casi imposible que en todos estos telescopios, esos observatorios astronómicos, con todos los datos que esos telescopios pueden recopilar a lo largo de su vida, no se haya encontrado nada que fuese fuera de lo común, vamos a decir, de lo normal, que algo que nos llame un poco la atención más que una estrella, una nebulosa, una explosión de una supernova o cosas similares. Así que yo creo que, como dijo José, esta mañana que nosotros hablamos, prácticamente yo creo que la gente todavía no está lista
para recibir muchas informaciones. Y son pocos, muy pocas, la verdad, las personas que se atreven a soltar algunas cosas. Yo mismo también en pasado he tenido varios problemas con este tema de la ufología y con mi mundo desde el punto de vista laboral, porque muchas personas no querían que yo hablara de cosas que yo mismo había grabado en el cielo. Y así que a veces quieren silenciarte, pero vale. Silenciarte para mí no tiene mucho sentido porque al final el planeta es de todos, el universo es de toda persona y todos tenemos el derecho de saber lo que pasa por encima de nuestras cabezas. Así que yo me dedico, como dijo justamente José, yo me dedico sí a la divulgación científica, pero también me dedico a recopilar pruebas empíricas con fotografías, vídeos, analizando tanto los míos como lo que recibo cada año a través de mi página Facebook de UFO Tenerife Islas Canarias. ¿Y has tenido una experiencia tú referente a esto con alienígenas, con naves? ¿Has tenido alguna? Pues he tenido muchas, la verdad que he tenido muchas. He visto ¿Cuál ha sido platillos la que tú volantes. sientes que te empezó a cambiar un poco o la que más te impactó? Pues mira, la que más me impactó fue una que me cambió de verdad la manera de ver la vida, porque sabes, siempre, tanto como persona como científico, una persona se hace la clásica pregunta, ¿no? Estamos solos en el universo y todos sabemos que es imposible que ahí arriba no haya nada, solo compuesto de carbono y nada más. Es imposible, porque hay simplemente que levantar la mirada cada noche y ver que hay miles de millones de estrellas con planetas alrededor de estas estrellas y cada planeta puede tener lunas, así que hay muchísimas posibilidades por la vida ahí fuera. La cosa que me llamó mucho la atención, que me cambió por completo, tanto desde el punto de vista espiritual como persona y como persona que se dedica a la astronomía, fue un encuentro que tuve hace muchos años con un ser reptiliano. Con un ser reptiliano que vi aquí en Tenerife y fue porque, ¿sabes? Siempre se piensa que no estamos solos, ¿no? Pero cuando te ves delante de ti una persona que no es una persona, sino que es un ser de otro mundo, y esto me ha pasado muchas veces, pero esto fue uno de los encuentros más importantes que he tenido a lo largo de mi vida, dentro de ti algo cambia, ¿Cómo algo... fue ese encuentro con el reptil? Cuéntanos un poco. Puede ¿Qué? ser el encuentro con reptiles. Vale, te digo que hasta el momento he tenido la posibilidad de ver y con algunos de ellos también de comunicar con 8 seres de 6 clases diferentes. Se lo digo y no me voy a esconder detrás de un palito, lo estoy diciendo enseñando mi cara, enseñando mi nombre, mi apellido y todo lo que soy. ¿Por qué? Porque hay cosas ahí fuera. No toda la gente que ve alienígenas son personas locas o personas que no tienen la cabeza. Mi encuentro pasó una mañana que estaba yendo a la isla de La Palma, una isla que se encuentra aquí a unos 140 kilómetros de Tenerife, para un tema de trabajo, ¿ok? Entonces me acuerdo que en el aeropuerto yo vi este ser que estaba por ahí y nadie más lo vio, excepto yo. Y te puedo decir que esto fue una alienígena así increíble porque era como unos 2,40 m de alto. Yo mido 1,80, 1,85 y ese ser era muchísimo más alto que yo. Imagínate como el ser, vale, como la persona más cacha que tú hayas podido ver en el gimnasio en tu vida, pues multiplícalo por 2 o 3. ¿Ok? Así que tenía una especie de traje muy pegado a la piel, pero que se podían apreciar los pies, las manos y del cuello para arriba de un color verde, color lagarto, clásico verde con manchas amarillentas. Y tenía unos ojos muy, muy amarillentos como los lagartos, con la pupila o el iris o vertical prácticamente y tenía como bultos aquí en la parte de la frente y también en la cabeza que sobresalían de la piel. Así que fue una experiencia muy bonita, tuvo más o menos un par de minutos, pero para mí me parecieron como una eternidad y nadie más lo vio, sí. Quizás porque estábamos en aquel momento vibrando a la misma vibración y yo pude verlo o él se acercó a la vibración que yo estaba metiendo, porque al final todos
somos energías, ¿no? Para mí era un día muy importante desde el punto de vista laboral. Entonces llegué un poco antes y me puse a mirar una maqueta de un edificio más o menos que había ahí en el aeropuerto, que estaban construyendo en la cercanía del aeropuerto. Y de repente escuché dentro de mí como si alguien me estuviese llamando. Vale, como si alguien estuviese llamándome, yo me di la vuelta y como a 2 metros de mí estaba este ser reptiliano. Entonces él me miró, yo le miré, no tuve ningún momento, ningún miedo, nada, porque normalmente se suele asociar los reptilianos a seres negativos o que suelen hacer daño a las personas. Pues sinceramente a mí no me hizo absolutamente nada. Me miró, no hubo ningún contacto ni telepático ni abriendo la boca, nada de nada. Simplemente con la mirada yo entendí que él quería mostrarme su presencia. Esto fue un acontecimiento que me cambió mucho mi manera de verme a mí mismo y también de relacionarme con los demás. Y porque hay cosas que te dejan como una huella por dentro para siempre. Y esto fue uno de los tantos encuentros que he tenido aquí en Tenerife, pero no solo, porque he tenido también encuentros en otros sitios, pero he visto hasta el momento unos cuantos alienígenas y he tenido la suerte, de verdad, me reputo muy afortunado de poder interactuar con ellos y tener intercambios de opiniones y también que ellos mismos me han comunicado relatos y sucesos que luego, después de unos meses, han pasado. Perfecto, increíble experiencia. José, ¿tú crees que un encuentro con un alienígena puede llegar a cambiar en algo a la persona? ¿Traumatizarla? ¿Cambiarla para bien? ¿Cuáles crees que serían las consecuencias de uno ver a una especie inteligente diferente a la humana? Vamos a ver, los anales de la ufología están llenos de encuentros cercanos. Y los hay de todo tipo, porque hay gente que se le desarrolla incluso poderes de la mente, hay gente para los cuales esto se convierte en una experiencia cuasi religiosa de carácter espiritual, y luego hay gente que acaban muy obsesionados, muy paranoicos, con mucho miedo, y luego incluso hay gente que ha acabado muriendo a raíz del contacto con estos seres. Hay un caso muy famoso en Brasil, ahora mismo no me acuerdo el nombre de la ciudad, en que no solamente murió un ser humano, también murieron animales de un zoo, porque este ser se paseó por esta ciudad de Brasil, entró en contacto con un señor que había por allí, y parece que este señor tuvo algún tipo de contagio, de algún tipo de virus, de enfermedad, y murió con dolores horribles. Y el médico que lo atendió dijo, él nunca había visto algo así, no entendió cómo murió este señor, pero murió. Entonces, tienes todo el abanico, desde gente que se desarrollan poderes psíquicos hasta gente que acaba muriendo. Este es un caso muy concreto. Luego hay otro de otro señor al que le dispararon desde un ovni. Le dispararon y le ocasionaron daños, quemaduras. Es que mi conclusión personal, después de todo lo que he leído, de todo lo que he escuchado, de todo lo que he visto, es que no estamos ante una civilización ni ante un fenómeno. Estamos ante muchos fenómenos, muchas civilizaciones, y creo que la Tierra está muy visitada y desde hace muchísimo tiempo, y creo que muchos viven aquí y desde hace mucho tiempo, lo que llamaríamos los intraterrenos, los que están debajo del agua, los que entran y salen de los volcanes como el Popocatepec. Creo que tenemos de verdad muchísimo ¿Que actividad. viven ahí en Tenerife o viven en el planeta? Estoy hablando de que efectivamente en Tenerife hay bases dentro del Teide. De hecho, hay fotos que sacó una cámara
del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, donde entraba un ovni por dentro del volcán, pero claro, el volcán está tapado, el cono está tapado, ¿vale? Pues entró y salió unos días después. La zona del Teide, de las Cañadas, es un lugar muy caliente. Ayer me contactó una persona que yo conozco, que es de mi máxima confianza, que también he entrevistado en el programa, el comandante Juan Reyes, una persona que cuando era comandante de aviación sobrevoló durante, creo que fueron 15, 20 minutos, él sobrevoló a la altura de las costas de Galicia, sobrevoló una nave nodriza de 450 kilómetros. Era una, era una cosa impresionante, porque hasta ahí no habíamos visto sino un haz de luz hacia arriba muy grande, tenía mucha luz. Cuando le sobrevolamos, que tardamos 3 minutos de reloj en sobrevolarlo, ¿vale? A 900 kilómetros por hora que teníamos, era impresionante aquello era impresionante, se delimitaba perfectamente todo el contorno, parecía como color blanco acerado, como ese color de acero blanco, ¿no? Pues este señor, esto le cambió la vida. Lo vieron no solamente él, las azafatas, todo el mundo vio esto, y el avión que venía detrás de Iberia también lo vio y se comunicó con ellos diciendo, ¿están ustedes viendo lo que estamos viendo? Sí. Bueno, pues este señor me contactó ayer y me dijo, algo está pasando porque hay muchísimos ovnis en el Teide. Él está viendo luces en el Teide, le están llegando noticias de gente que está viendo muchas luces en el Teide en estos días. Algo está pasando y la gente lo está conectando con la actividad sísmica que estamos viviendo aquí. Igual que cuando hace unos años entró en erupción los volcanes de La Palma, también antes se vieron muchos ovnis, antes y durante. Entonces se dice que a lo mejor estamos ante una erupción volcánica, no lo sé, pero están. De hecho, hay un lugar muy mágico en Tenerife que es muy famoso, se llama el Barranco de Badajoz. Yo he llevado ahí a personas, nunca nos ha pasado nada negativo, siempre que he ido con los grupos que he llevado, siempre gente muy seleccionada, por así decir, hemos tenido experiencias muy lindas a nivel energético, de meditación, de esto y de lo otro, pero hay gente que va y no lo pasa tan bien. Pues hay gente que se enferma, que vomita, que le da dolores de cabeza, gente que le caen piedras de arriba del barranco. A mí me han contado de todo. Y este lugar, el Barranco de Badajoz, ya en tiempos de la conquista, cuando llegan los conquistadores españoles, allá por el 1300, ya le dicen los aborígenes de aquí, los guanches, le dicen, ahí no vayan, porque ese es un lugar sagrado, es un lugar donde habitan los dioses, donde habitan seres, donde ocurren cosas extrañas. Y ya desde ahí empieza. Ya cuando llegan, ya los aborígenes les avisan. Sí, impresionante esa historia que nos la vas a contar en otro programa que vamos a hacer. Diego, ¿cuál ha sido una experiencia que hayas tenido en el Barranco de Badajoz? Pues mira, yo estuve varias veces ahí, de día y de noche. De verdad que es un lugar mágico, con una naturaleza de verdad divina, increíble, rodeado de estas montañas muy altas. Y por la noche yo estuve también para sacar fotografías. Hay un cielo divino porque no hay casi nada de contaminación lumínica, así que las estrellas brillan muchísimo. Y te puedo decir que yo también tuve experiencias en el sentido que gracias a mis cámaras, porque siempre me llevo cámaras para grabar, porque como te comenté, Marcelo, a mí me gustan las pruebas empíricas, me gustan fotografías y todo. Y yo ahí no he visto ningún ser alienígena, soy sincero, no he visto ningún platillo volante. Lo que capté fueron como esferas de luces de distintos colores, desde Como orbes. color blanco, como orbes, de color blanco, de color violeta azulado y amarillo rojizo. Y algunas las capté que estaban saliendo prácticamente desde unas cuevas que hay por ahí al interior del barranco. Tuvimos propio la fotografía donde se ve el orbe salir de la cueva. Era más o menos un orbe
como para darte una idea, como una naranja grande, como dimensión, como una naranja grande, y se ve propio el movimiento del orbe que forma como una S, una curva en el aire. Tengo la fotografía, de verdad es espectacular. Y otra vez capté siempre ahí al interior de una de las cuevas del barranco de Badajoz un ser que se suele llamar RODS, R-O-D-S, que se empezaron a ver hace como unos 15 años Son como unos en, gusanitos que vuelan, ¿verdad? son como gusanos, pero vale, Como, bastante grandes. Lo sí. que yo vi fue como de un metro y medio de largo. Capté otro también de 50 centímetros y también en la isla de La Palma yo sé que algunos amigos míos han captado algunos de un par de metros de largo, hasta 10 metros. Prácticamente son, la palabra viene del inglés rosa, varilla, ¿no? Como una varilla no, larga y en lugar de tener par de alas, tienen, vale, en lugar de tener piernas como aquí los mis pies, prácticamente tienen alas. Y en la naturaleza sabemos que no hay ningún animal conocido, por lo menos por la ciencia, que tenga más de dos par de alas. Esto tiene muchos. Yo mismo, de hecho, aquí en mi casa, con unas cámaras que tengo en el jardín por la noche, capté uno de unos 50 centímetros de largo y tengo también fotografías de él. Se opina que sean seres interdimensionales que se aprovechan de la oscuridad para moverse y para desarrollarse, para hacer todo lo que tienen que hacer en nuestra dimensión. Y ahí en el barranco de Badajoz tengo una foto muy impresionante que de un ser que no se pudo ver a simple vista porque estaba todo oscuro al interior de la cueva, pero con la cámara se puede apreciar esta barrita larguísima, más o menos de 1,5 metros de largo, volando y en cada X centímetro tiene como un par de alas. Impresionante. Estos animales se dice que sean criptoanimales porque actualmente la criptozoología no sabe bien lo que son desde el punto de vista científico, entonces se habla de seres interdimensionales porque parece pasar de una dimensión a otra y les suelen gustar sitios oscuros como cuevas, como por ejemplo túneles o cavidades donde la luz solar no penetra y les encanta mucho la oscuridad, la luz de las estrellas, pero no la luz del día. Esto nos dice mucho que quizás también su biología no sea apta para absorber la luz solar, la luz del día, y sino que prefieren la oscuridad porque quizás sus necesidades biológicas necesiten la oscuridad en lugar de la luz que nosotros utilizamos, que luego nos crea la melanina y muchas más proteínas que sirven para para que nuestro cuerpo se desarrolle de forma regular. Y la última vez que estuve al barranco, que fue hace prácticamente 2 años y medio, la última vez, fui por la noche con unos amigos y pudimos captar como una especie de niebla saliendo de una cueva que estaba una rejilla para no poder entrar en esta cueva y le pude sacar yo mismo una fotografía donde se ve algo. Parece como una niebla que está saliendo de este sitio. Y era una noche espectacular, sin luna, sin nada. Y la verdad que fue la única foto que pude captar. Pero orbes de distintos colores en el barranco de Badajoz he captado muchos a lo largo de los años. He captado también estos rots, pero nada de platillos, nada de seres alienígenas. Aunque una vez me pasó una cosa que dijo antes José que me llamó mucho la atención, es que una vez habíamos planeado ir al barranco, éramos como unas 10 personas con cámaras y mil cosas más de equipo, y algo o alguien, porque no lo sé, porque no lo vimos, nos lanzaba piedras. Sí, sí. Nos lanzó como Esto tres le o ha cuatro pasado a piedras. mucha gente. Nos lanzó tres o cuatro piedras y no había ninguna casa, no había nada porque estábamos en la parte más profunda del barranco. Y nos asustamos mucho porque dijimos, seguramente alguien aquí no quiere
que vayamos en esta zona. Entonces cogimos el otro camino, porque estábamos en una bifurcación, cogimos el otro camino y después no tuvimos más ningún problema con las piedras. Pero mira, me llamó mucho la atención lo que tú que comentaste, José, porque yo nunca se lo he comentado a nadie, excepto a estos amigos que estábamos juntos, y es la primera vez que escucho por parte de otra persona esta cosa que suele pasar. A mí no me ha pasado, he tenido mucha suerte, pero sí sé que ha pasado, me lo han contado. De hecho, hay un famoso programa de radio, otro, que montó un grupo para ir ahí y bueno, les pasó de todo, piedras, una chica vomitando, dolor de cabeza, o sea, no, se tuvieron que ir, se tuvieron que ir. O sea, el lugar o te recibe, te da la bienvenida o te echa. La cosa interesante de esta zona es que se encuentra justo al lado, ¿vale? Porque el Barranco de Badajoz se encuentra en el pueblo de Güímar, donde también hay las famosas pirámides de Güímar que están alineadas a los eventos astronómicos, ¿vale? Entonces todo esto, a lo largo de los años se han visto muchos ovnis, tanto por encima de las pirámides como luces también por encima de ellas mismas, y se han visto ovnis y luces dentro del barranco, hasta que yo he escuchado relatos de ovni que parecía que se estaban estrellando contra la pared final del barranco, porque hay un punto que después el barranco se acaba y hay una pared vertical de unas rocas muy altas, ovnis entrando, entre comillas, chocando contra la pared, pero en realidad no chocaban, entraban dentro de la montaña. Correcto. Entraban al interior de esta montaña como si fuera justamente, como ha dicho José, un portal interdimensional entre A y B. Y de hecho, ahí hay la famosa historia de la niña de las peras. Nos dijo que ella, mientras estaba yendo a buscar peras en su peral, encontró unos seres de luces, unos seres de luz, y que la llevaron al interior de una cueva dentro de la zona del barranco. Para ella pasaron solo un par de horas, pero para la gente que estaba fuera habían pasado décadas, como unos 20, 30 años. De hecho, la niña pensaban que se había caído a algún barranco, que había desaparecido, etcétera, etcétera. Parece una leyenda, pero parece que también tiene fundamentos verdaderos, que tanto leyenda al final no es. También hay también relatos que cuando se construían las galerías del agua, que llevaba el agua desde las montañas hasta el pueblo de Güímar, los mineros que estaban cavando prácticamente no encontraban el agua y algunos seres aparecieron de la nada, le dijeron dónde tenían que cavar y encontraron el agua. Y hay muchos de estos relatos en esta parte de Güímar. Sinceramente, si fuera una raza alienígena extraterrestre, serían lo que normalmente en la ufología llamamos los telosianos, una raza alienígena, pero que ha elegido vivir al interior de la Tierra. Pero se ha hablado mucho de encuentros con seres donde la percepción del tiempo ha sido distinta dependiendo del lugar donde la persona estaba. A mí mismo, te digo la verdad, Marcelo, lo digo también a José, que no sé, creo que no se lo he comentado nunca a José. A mí me ha pasado que sobre todo con encuentros con platillos volantes y con seres, parece casi que el tiempo se pare. Y todo lo que está a mi alrededor parece que se para, desaparece. Hago un ejemplo súper sencillo. Una noche estaba viendo en los llanos de Canca un objeto volante no identificado con dos amigos más. Antes pasaban un montón de coches para arriba, para abajo, izquierda, derecha. La verdad, cuando tuvimos el encuentro, que duró como entre 12 y 15 minutos, no pasó ni un coche, ni un bus, nada de nada. Cuando estos fenómenos se fueron, empezaron otra vez las guaguas, también los coches a pasar para arriba y para abajo a todas horas. Y es como si alguien parara o que el tiempo se bloqueara para que las personas que de verdad están interesadas puedan ver y aprovechar de lo que está a punto de presenciarse delante de sus ojos. Esto lo he escuchado mucho, he escuchado a muchas personas, he hecho muchas entrevistas con personas que me han comentado la misma sensación, como un parón del tiempo, tanto físico, pero también como mental, porque parece que un minuto sean horas. Y así que es una cosa de verdad fascinante que todavía la ciencia no puede dar una explicación, en este caso con pruebas empíricas, porque no hay pruebas empíricas.
Perfecto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Aparte, es algo que otros testigos relatan una y otra vez. En el El tiempo. próximo programa, Ah, si quieren, hablamos de los misterios del tiempo, el missing time y este fenómeno, porque creo sí, que es muy, muy importante tocar el tema del tiempo, ¿saben? Es muy importante. Así que amigos, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, a Diego Lorenzoni y también al periodista José Figueroa. Y bueno, Muchas espero gracias a verlos ti. nuevamente y abajo voy a dejar las redes sociales de ustedes para que la people lo siga también. Así que Ok, muchas cuídense gracias. mucho. Un abrazo a gracias. todos. Arigato. Chao, chao.